Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Mi invitado de esta noche es el licenciado Renzo Rosal. Él es director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Andívar. Bienvenido, licenciado, un gusto tenerlo por acá con nosotros. Para mí es un gusto estar aquí con usted, doctor. El licenciado Rosal pues, nos ha acompañado en otras oportunidades, es una persona referente en cuanto a análisis, en cuanto a opinión pública, y que consideramos muy importante platicar con él de un tema que es el que está en este momento pues caminando. Hace unos días el señor presidente de la República presentó oficialmente su informe sobre el resultado del segundo año en el cual pues el Partido Patriota, el señor presidente Otto Pérez Molina y la señora presidenta Roxana Valdetti están dirigiendo el gobierno. Y obviamente pues siempre que es un aniversario es época de analizar, época de reflexionar y sobre todo, cuanto que mejor, época de hacer los cambios de aquello que no esté funcionando como debía ser y que tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo. Tradicionalmente, cuando llegamos a la mitad de un periodo presidencial, pues prácticamente es un punto de flexión, porque ya, como es costumbre en Guatemala, vendrá la campaña electoral, vendrá la motivación política y esto hace que necesariamente ya no se funcione como al inicio. Licenciado, ustedes hicieron un análisis muy bueno, muy adecuado, que pues tengo aquí el gusto de tener en mis manos, una evaluación del segundo año de gobierno de Otto Pérez Molina, de la Universidad Rafael Andívar. Cuéntenos un poquito de la motivación para hacerlo y un poquito de qué encuentran ustedes en ello a grandes rasgos. Bueno, pues nuevamente reiterar el agradecimiento por el espacio, doctor. Nosotros, este es el segundo informe que también presentamos, es decir, del programa de opinión pública de la Universidad Rafael Andívar. Es una unidad que está adscrita a la Dirección de Incidencia Pública. Desde el primer informe de gobierno tomamos la decisión de presentar públicamente también un balance sobre cómo vemos desde la academia, de diversos sectores que también contribuyen con nosotros, con sus opiniones, el gobierno. Así que hicimos un informe del primer año de gobierno y este es casualmente nuestro segundo informe. Y hemos tomado las mismas variables que tomamos en cuenta en la vez anterior. Es decir, tratar de evaluar, hacer algunas someras aproximaciones a los tres pactos que este gobierno, desde la campaña electoral y posteriormente en el mismo discurso de toma de posesión, el presidente Otto Pérez refrendó como su carta de navegación alrededor de tres pactos. El pacto, el llamado así, Pacto Hambre Cero, el Pacto de Seguridad, Justicia y Paz y el denominado Pacto Fiscal, que también está asociado un poco al tema de competitividad. Así que sobre esos tres grandes marcos fue donde lo que hicimos nosotros es un estudio de percepción, dejando muy claro que no es un estudio de carácter cuantitativo, sino es un estudio cualitativo de percepción de parte de expertos. Así como también en los últimos días hemos conocido opiniones de los ciudadanos, en nuestro caso, de ciudadanos de a pie, digamos, en el caso nuestro, escogimos especialistas que tuvieran un cierto conocimiento sobre los tres pactos ya mencionados y que nos pudieran dar una lectura de conjunto, y lo que hicimos nosotros en la URL fue la parte propiamente del análisis a partir de los insumos que nos plantearon las personas consultadas. Pues muchas gracias, licenciado. Yo creo que es muy importante lo que usted señala, porque medir algo requiere que haya criterios, parámetros para ser medidos. ¿Considera usted que estos tres pactos, porque mucho de lo que sucede durante el tiempo electoral es de que los que aspiran a la presidencia hacen promesas electorales, pero usted cree que estos tres pactos estaban debidamente respaldados por suficiente sustancia, digamos, que pudiera ser medida? Porque seguridad, pues, por ejemplo, mano dura, que era el eslogan que se utilizó, la percepción de la gente era: hay una mano dura de que va a imponer la ley. Desafortunadamente, lo que se ve, lo que se percibe, lo que se oye en los medios todos los días es de que eso no se ha logrado. ¿Qué piensa usted? ¿Tuvieron ustedes la capacidad de verdaderamente comparar, de medir, aunque ustedes señalaban que era percepción principalmente? Absolutamente, y precisamente es ahí donde ha ganado terreno los estudios de percepción, tomando en cuenta las deficiencias que tenemos en el país en materia de tener indicadores. Es decir, la agenda del cambio, que es donde está
inscrito, digamos, el tema de los 3 pactos, es el planteamiento que el Partido Patriota viene elaborando desde la campaña electoral. Y por lo tanto, el Partido Patriota, cuando ganó las elecciones en el 2011, no hizo la traducción de la agenda del cambio en un programa de gobierno. Al no hacer la traducción de alguna forma, tampoco le crea a los 3 pactos en referencia un sistema de indicadores. Es en los meses recién pasados, digamos, donde se comienza a ponerle un poco más de atención en irle creando algún tipo de indicadores, pero no los tiene de origen. Por lo tanto, es ahí donde precisamente recae el primer nivel de dificultad, de qué estamos comparando. Y por lo tanto, como decía, es ahí donde ganan terreno los dudos de percepción ante la deficiencia de no tener formas, digamos, más científicas, formas más profundas de poder medir la gestión de un gobierno. Por ejemplo, en el tema del Pacto de Seguridad, Justicia y Paz, solo colocándolo como un ejemplo, es en los últimos días donde el propio presidente de la República ha hecho público, valga la redundancia, el tema de de que uno de los retos de esta segunda parte de su gestión, este año 2014, va a estar en términos de disminución del índice de homicidios, el índice de homicidios diarios que tenemos en el país, que según cifras oficiales está entre 14 y 15 homicidios, y el objetivo, la meta es disminuirlo durante el 2014 a más o menos 11 homicidios. Pero este tipo de metas válidas, digamos, con consistencia o no, no fueron anunciadas al inicio de la gestión. Es en el camino en donde comenzamos a ponerle datos, digamos. Entonces eso lo que da como resultado es tener una gestión de gobierno que no está refrendada, digamos, fuertemente, y por lo tanto se cae fácilmente en una cierta improvisación en el tema del abuso de las respuestas a la coyuntura, en muchísima volatilidad y, en resumen, en una tensión que está más fincada en tratar de atender incendios, crisis, contingencias, que más allá de poderle darle respuestas a unos planes de trabajo más razonables, que tenga otra vez como base indicadores que le den como más sustento. Ahora, por ejemplo, licenciado, en Guatemala no hay ningún gobierno que haya repetido más allá de sus 4 años. Siempre hay un cambio. En el gobierno anterior se hablaba de la seguridad con inteligencia. Ahora viene acá y gana la mano dura. Pero la seguridad es mucho más amplio que armas, mucho más amplio que tener policías, que tener radiopatrullas, 1000 radiopatrullas nuevas. Porque la seguridad viene de una serie de factores. Entra la pobreza, la falta de educación, la falta de seguridad, la falta de empleo, etcétera. ¿Será posible solamente medir, porque dice, mire, voy a tener 17 homicidios, quiero llegar a tener 11? Lo triste es cuando usted es parte de los 11, ¿verdad? Sí. Para estos 11 que están en esa estadística, la solución no fue buena. Sí. Pero sobre todo, ¿será, por ejemplo, tener más policías, más armas la solución, o es un problema integral al que no se le está entrando verdaderamente? Precisamente ese es un punto fundamental, doctor, en el sentido de tratar de atender nada más, digamos, elementos de orden, no digo menos importantes, pero que son de orden más superficial. Es decir, en el informe subrayamos, vale la pena evidenciarlo, digamos, el tema como logros, si quisiéramos dimensionarlo de esa forma, el tema del aumento en materia de seguridad y justicia de los efectivos de la Policía Nacional Civil y la dotación que se anuncia a final del año pasado. Una dotación, además, no para nada lejana, digamos, de algunos señalamientos de opacidad y demás. Pero en cualquier caso, tener más efectivos y tener lo suficientemente armados, digamos, en la práctica, en esencia, no son logros. Digamos, son, por así decirlo, en materia de planificación, en el checklist, son actividades. Así que estamos como retorciendo un poco lo de las actividades y lo estamos convirtiendo en un logro. Logro sería la integralidad, si tener más policías, si tener una escuela de oficiales debidamente armados y debidamente, digamos, extendido su cobertura a nivel territorial, esa sumatoria de esas 3-4 actividades nos dieran como resultado realmente la disminución de los índices de criminalidad. El logro sería entonces no tener más policías ni más armas, sino tener reducción del índice de criminalidad. Entonces lo complicado en este sentido es que estamos maquillando como país, como sociedad, logros que no lo son, y lo complicado es que en los últimos días el señor presidente y la cúpula política del país están anunciando
algunas acciones como si lo que tuvieran por delante fueran 4, 5, 6 años de gestión, cuando en la práctica lo que tenemos por delante son 2 años. Bueno, y poco menos de 2 años. Claro, y 2 años sumamente complicados, electoreros, electorales, etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde, digamos, el no tener la suficiente medición, ya dijimos de indicadores, pero tampoco el timing político de lo que es la duración de una gestión de gobierno impide que los buenos propósitos que están planteados en los famosos 3 pactos se puedan ni siquiera mínimamente cumplir. Porque nosotros deberíamos de tener en realidad pactos políticos amplios y verdaderamente confiables para que no importa el gobierno que llegue, pues haya políticas de largo plazo en capacitación de la policía, en profesionalización, en prevención del delito, ¿verdad? Pero cada quien quiere imprimirle su sello personal o desafortunadamente cada quien quiere hacer un negocito con la compra de armas y este gobierno quiere hacer uno y el siguiente y el anterior. Entonces terminamos en que no, debíamos de haber políticas de largo plazo que no importara el color de la camiseta que use el gobierno, sino que sea algo que va caminando. Por ejemplo, hay otros países del mundo en los cuales los policías, algunos no llevan ni armas, pero hay un respeto a la autoridad. Claro. En cambio acá pues pretendemos que porque tenga más armas, eso va a ser mejor y yo creo que eso no es una solución. La solución es la educación, es la prevención, es el ciudadano comprenda y respete a sus autoridades también. Totalmente. Y hay una pregunta que queda, digamos, que usted muy bien aborda, digamos, plantea, es ¿cuál es el signo por el cual se le podrá reconocer al finalizar la actual gestión de gobierno? Cada uno de los gobiernos que hemos tenido en el país, tal vez con excepción del gobierno malogrado del ingeniero Jorge Serrano Elías, cada uno ha intentado acometer ciertas apuestas y se ha distinguido por algo. Entonces yo creo que la gran pregunta que queda y tendrá que responder el gobierno en esta segunda parte es ¿por qué quiere ser reconocido? Porque ahí encontramos, digamos, algunas banderas que se han levantado y que me parece que son como peligrosas y en el informe lo resaltamos de esa forma. Se señaló que el año 2013, que es el año que estamos evaluando acá, se va a distinguir por acciones focalizadas en 2 sentidos, transparencia y generación de empleo. Eso significa, de alguna forma, transparencia está como un eje transversal de los 3 pactos y el tema de generación de empleo tiene que ver con el pacto fiscal y competitividad, de alguna forma. La pregunta es si al final del año 2013 logramos o cumplir a plenitud o por lo menos cumplir mínimamente con ambas banderas. Lo que el informe dice es que en materia de transparencia, evidentemente la bandera no da. O sea, ni siquiera queda el asta, digamos, de la misma. Es decir, la cantidad de señalamientos, de hechos que los medios de comunicación, que los programas de debate como este tan importante han levantado a más y mejor durante el año 2013, dice que la bandera de la transparencia es bastante insuficiente, digamos, muy limitada. La bandera de generación de empleo, hay que reconocer que mediante mecanismos público-privados el país ha hecho un cierto trabajo de posicionamiento para mejorar el clima de competitividad y para mejorar los rankings de competitividad del país. A eso hay que reconocerlo. Hay que reconocer, digamos, que Pronacom y otros programas han hecho esfuerzos en ese sentido. También, por ejemplo, en el año 2013 se destaca la gran cantidad de proyectos, por ejemplo, de generación hidroeléctrica, que tal vez no sean necesariamente generadores de empleos como tal, pero que a la hora de la hora, digamos, la energía eléctrica termina siendo un activo social y productivo importante. Hay que reconocerlo. Sin embargo, no llegamos a cumplir, digamos, a plenitud las metas de los miles de empleos que se necesita en este país para por lo menos tener, digamos, niveles de crecimiento económico distintos. Usted, por ejemplo, mencionaba una palabra transparencia, ¿verdad? Pero la transparencia es ampliamente señalada como muy dudosa en este gobierno, por diferentes medios, escritos, televisivos, etcétera, ¿verdad? Obviamente, probar corrupción es sumamente difícil, pero sin embargo hay titulares en los cuales hablaban de más de 1.000 millones de quetzales en compras directas o por excepción, violentando pues digamos los sistemas de compra establecidos y esos están sucediendo en este momento. Puede ser que algunas sean adecuadas, pero en realidad el mecanismo se ha abusado. Entonces, ¿cómo podemos hablar de transparencia cuando estamos permitiendo que más de 1.000 millones de quetzales sean comprados en una forma, diría yo, anómala? Y luego, pues, el señalamiento de
de corrupción es constante y muy amplio y no es desmentido como debería ser desmentido. Una parte que yo creo que el gobierno y los anteriores también, licenciado, porque desafortunadamente como que algunas cosas buenas no siguen, pero muchas malas sí, y es el uso excesivo de la publicidad. Sí. Por ejemplo, todos los sectores, el señor obispo Bian de aquí de la iglesia en Guatemala, él señalaba, miren, ya no más propaganda, ya no gasten más en eso, gasten en hechos. Y sin embargo, en el presupuesto nacional, en vez de 60 millones del año pasado, ahora en este nuevo se proponían 120. Al final quedó el anterior y no hubo ese cambio. Pero nosotros vemos todos los días que la batalla propagandística como que sí la ganan los gobiernos, ¿verdad? Pero en la realidad lo que está pasando es otra cosa totalmente. Ahora, en el análisis que ustedes hacían, licenciado, decían, por ejemplo, esta es una gestión pública improvisada, errática y bicéfala. ¿Qué significan esas palabras? 3 palabras tan importantes? Tan fuertes también, ¿verdad? Bueno, digamos, lo de imprecisión o de improvisación tiene que ver con algo que, como se ha mencionado, usted, doctor, caemos en la atención de la coyuntura. Es decir, estar atendiendo la coyuntura. Y adicionalmente a esto, porque la coyuntura existe y hay que atenderla, atender también el juego de intereses y responderle más a ese juego de intereses que responder a los objetivos, digámosle, más de fondo del país, dan como resultado improvisación. Es decir, y además, en el año 2013 vimos un factor que me parece que es una luz amarilla llegando a rojo. Es decir, cuando el mismo presidente de la República sale anunciando algunas medidas y a la vuelta de la esquina sale cambiando la decisión. Claro. Eso, ahí el tema de la autoridad y el tema de la improvisación cae como preguntas de fondo. El otro tema importante tiene que ver lo errático. Lo errático es como una consecuencia de la improvisación. Es decir, entonces cuando no hay una gestión que se conduce por políticas públicas, sino se conduce por acciones que hoy digo, mañana me contradigo, además porque a veces respondo a intereses, a veces respondo también a las, de alguna forma, fricciones o algún tipo de divisionismos que al mismo interior de la cúpula de gobierno se dan como eso. Y la otra acepción, que es lo bicéfalo, es en el sentido de que tenemos 2 cabezas que deciden, representados en el presidente y la vicepresidenta de la República. Eso en esencia podría no ser necesariamente un factor negativo. Es decir, además, la Constitución de la República reconoce la figura de la presidencia que está en manos de esas 2 personas. Lo complicado, y es donde lo bicéfalo adquiere una naturaleza más fuerte, es cuando las 2 cabezas miran distinto, piensan distinto, actúan distinto, e inclusive, aunque están 2 cabezas de un mismo cuerpo, entre ellas se atacan y terminan casi desarmando una a la otra. No hemos llegado al tema del ataque, pero sí hemos llegado al término de que uno u otro tiene que salir casi que desmintiendo las decisiones del otro. Entonces, cuando las 2 cabezas existen y son autónomas, y lo que dan como resultado es que la administración pública también termina estando como dividida. Uno se acerca a muchas instituciones de gobierno y dependiendo con quién hable uno, con quién se acerca, o responde a A o a B, cuando en esencia no deberían de responder a ninguno de ellos 2 o a nadie más, sino responder a las competencias, a las funciones, al marco legal de esa institución. A eso responde esa categoría que se ha levantado con mucha fuerza, pero que vale la pena explicarla, ¿verdad? Porque quedan 2 cabezas, insisto, no es el problema. El tema es cuando las 2 cabezas piensan, actúan en forma distinta, con lo cual pierde la naturaleza de que ambos, especialmente la figura del presidente de la República, es en cualquier caso el símbolo de la unidad nacional. Es el último, el factor político fundamental de autoridad, y que en el año 2012 no se vio con mucha fuerza, porque creo yo que el gobierno y la figura presidencial tuvo poco nivel de desgaste, pero en el año 2013 comienza a aflorar ese elemento como un elemento de cuestionamiento a la gestión de gobierno. Claro, y tener una gestión pública improvisada, errática y bicéfala, obviamente no llega o no lleva a alcanzar los objetivos reales que se quieren tener. Estos pactos que se pusieron, el pacto hambre cero también, que pues lo hemos mencionado, el pacto fiscal, requieren una tremenda capacidad de coordinación, porque todos ellos implican a muchos ministerios, a muchos sectores, y si existe una improvisación y todo esto de bicefalia, obviamente no se van a lograr.
El hambre cero, por ejemplo, ustedes lo señalaron como que tampoco ha alcanzado los resultados deseados. Otros análisis de otros grupos le dan al gobierno no más de 5 puntos en una calificación de 10, creo que le dan 4.3 y señalan cosas en particular. Pero, por ejemplo, hablando del tema fiscal, porque uno de los señalamientos es de que los fondos no alcanzan, y se dice no se alcanzó la recaudación fiscal, pero de nuevo usando la doble escopeta cuache de la propaganda, siempre se oculta o se deja muy atrás de que no se alcanzó una recaudación fiscal que había sido mal calculada, que fue señalada por Miguel Gutiérrez cuando fue en la SAT, fue destituido, porque él dijo, mire, esos números no se les va a llegar. Eso también, ahora, y luego vienen y cuando llega el momento, se quita las placas, se le quita la mitad del impuesto, en fin, todo esto errático. ¿Cómo está afectando esto, diría usted entonces, verdad? ¿O cómo por ejemplo, superar en todo nuestro esto? informe aparece en un apartado como un logro que nuestros expertos consultados vinculan por lo menos al inicio del año recién pasado, el año 2013, la aprobación en el Congreso de las reformas fiscales, aunque eran de corto plazo y no eran reformas profundas, ya lo sabemos, y aunque afecta fundamentalmente a la clase media, al sector trabajador, se reconocía que hacer algunas reformas, por ejemplo el impuesto de la renta, como un paso hacia adelante. Sin embargo, cuando se echa marcha atrás, como lo del impuesto de circulación ya mencionado y otras medidas, sí, cuando la recaudación tributaria no solamente no se cumple con lo previsto, sino que además esa meta durante el año se tiene que modificar por lo menos en 3 ocasiones, y cuando hay públicamente un enfrentamiento entre el ministro de Finanzas y el superintendente de la SAT, ambos ya no forman parte de gobierno, eso, digamos, desmerece lo que al principio aparecía como un logro, por lo menos relativo. Da como resultado entonces que cerramos un año donde esas metas no se cumplen y vuelve a confirmar, o lo que ya sabemos en Guatemala y en toda América Latina, como país, digamos, la poca apuesta que tenemos para el tema del fortalecimiento de las precarias condiciones del Estado. Porque las finanzas, digamos, el tema impositivo es la vitamina o el insumo fundamental para darle un poco de movilidad al Estado. Entonces, al final de cuentas, la pregunta es, entonces, ¿cómo es posible que podamos hacer avanzar estos 3 pactos, o los que fueran, que pueden tener un conjunto, digamos, de buenas intenciones, cuando el aparato de gobierno, los aparatos de gestión pública, no tienen ni siquiera las mínimas condiciones para que sean las ruedas de ese vehículo? Entonces, eso es un poquito, digamos, como una conclusión del informe. Porque, por ejemplo, digamos, el guatemalteco yo creo que está dispuesto a contribuir, pero lo que daña mucho es la visión de corrupción que se ve tanto, porque pues aquella frase que siempre dicen, mire, es que ¿para qué voy a pagar impuestos si se los van a robar? Yo creo que esa la tenemos que quitar, porque lo que tenemos que hacer es exigir que los gobiernos rindan cuentas, que los gobiernos sean transparentes y que ejecuten. Pero obviamente estamos bastante lejos de llegar a ello. Para superar, para hacer acción positiva, sí, ¿qué cree usted que debería de cambiar en esto, licenciado? Porque no nos podemos pasar quejándonos todo el programa. Por supuesto. Pero ¿qué sacan ustedes en su evaluación como las cosas que deberían ser diferentes? En ese sentido, doctor, nuestro informe comienza destacando en cada uno de los 3 pactos, reconoce los logros, los pasos de las decisiones acertadas que se han tomado en cada uno de ellos. La segunda parte es en donde falta, digamos, aceitar la maquinaria, y la tercera parte que yo quisiera resaltar acá es desafíos, ¿qué queda por delante? Y por lo tanto es en la parte de desafíos en donde el informe lo que hace a las autoridades de gobierno es recomendar algunas, porque no son todas, algunas de las acciones, algunas de las apuestas que en esta segunda parte de gestión, de segunda parte de gobierno, se pueden, digamos, modificar o se pueden meterle a fondo. Es posible modificar y cambiar el estilo de gobierno también, y fundamentalmente cumplir con lo pendiente de los 3 pactos. La respuesta que damos en el informe, sí, es posible. 2 años no son mucho, digamos, pero sí permitiría focalizar acciones para poder resaltar y que el legado que este gobierno le deje al país sea más allá, digamos, de una frase que a veces queda un poco en el aire de cambio, que tenga que ver con darle fuerza a esos 3 banderas que el gobierno creo que levantó en su momento en campaña y que siguen absolutamente siendo pertinentes del país. Es decir, queremos un país
en donde el tema de la transparencia sea cada vez una realidad y menos, digamos, un discurso vacío. Queremos un país en donde el tema de la seguridad se aborde, como usted lo ha dicho muy bien, doctor, en una forma integral, no solamente con tener más armas o más policías o más patrullas, sino básicamente resaltar el concepto de seguridad humana y de seguridad democrática. Queremos tener un país donde realmente la gente no se nos muera, como es finalmente la gran apuesta del Pacto Hambre Cero. Entonces, alrededor de esas tres apuestas es donde el informe destaca que se le puede meter, digamos, en buen chapín, se puede meter el diente y podemos realmente cerrar la gestión con datos mejores, con una valoración de mejor forma y en concreto con que haya con un legado que el gobierno del Partido Patriota, presidido por el general Otto Pérez Molina, pueda dejar un legado que pueda tener continuidad, porque eso, de lo contrario, de nada nos sirve tener un legado que el 14 de enero del 2016 se quede otra vez en el olvido, sino que pueda haber un tanto de continuidad, no de todo, pero sí por lo menos de esas apuestas que son apuestas que el país reclama, más allá de la temporalidad de 4 años. Y obviamente acá pues tiene que influir cambios, porque nosotros hablamos del Ejecutivo, ¿verdad, licenciado? Sí. Que es una parte de los poderes del Estado. También hay que ver que el Congreso haga una mejor labor que el organismo judicial, que son independientes entre sí, de acuerdo a lo que es la democracia. O sea que esta evaluación del Ejecutivo realmente, ¿verdad? Sí. Aunque ustedes ven todos los factores, es algo que debería ser integral también, porque tiene que verse de todo, que las leyes cambien, sean mejores, se apliquen mejor. En el caso de la justicia siempre se ha señalado que llega el ladrón, lo agarra la policía y resulta que al día siguiente está libre, pues, ¿no? Lo cual pues serán argumentos que no justifican, pero sí también hay que reconocer que así sucede. Bueno, pues licenciado, ¿cuál sería el último mensaje que usted quisiera dejarle a nuestra gente aquí que nos está viendo y escuchando? Bueno, diría que fundamentalmente es que también asumamos una posición constructiva como sociedad. Tampoco podemos caer en nada más estar señalando, tampoco se vale aplaudir todo, pero creo que es importante ser más pendiente, digamos, tener una sociedad, por así decirlo, más politizada, en el buen sentido, es decir, más atenta a los asuntos públicos, que muchas veces pasan delante de nosotros y no es que no los querramos ver, sino nosotros mismos asumimos la posición de darle la espalda. Creo que lo que debe de abonarse en esta segunda parte de gobierno es ser más vigilantes de la acción de los agentes públicos, de los actores, y también tener una posición marcadamente más cuestionadora, porque finalmente tenemos un evento electoral a menos de 2 años, y yo creo que todo esto va a detonar en que lo que menos queremos como sociedad es que se vuelva a repetir y que nos volvamos otra vez círculos viciosos. Porque se vuelva peor, ¿verdad, licenciado? Por supuesto. Bueno, recuérdense ustedes de que el gobierno se va cada 4 años, pero el Estado, el país sigue, y nosotros como ciudadanos seguimos, y si seguimos siempre para abajo y siempre sufriendo, hay que cambiar, hay que seguir lo que decía el licenciado Rosal, más participación, más cuestionamiento y más aporte positivo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, muchísimas gracias, licenciado, y nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muy buenas noches.